Bueno, mi trabajo utiliza muchos medios diferentes. Para este proyecto, por ejemplo, van a ser unas piezas nuevas de escultura, pero en este caso son variaciones de una misma idea. Se basa en, precisamente por la proposición esta del doble hermético, en ver de qué modo combinar elementos industriales y elementos naturales. En este caso son unas bandejas de acero que están trabajadas a la superficie, luego van cortadas y ensambladas. Entonces, por combinatoria, se va jugando con las formas que va creando entre los espacios de la bandeja. Y esa forma de combinarla está contrapuesta con estaño fundido, estaño derretido, que también por los propios cortes, según se ensamblan, se va colando debajo de la bandeja y al mismo tiempo las consolida entre ellas porque las va uniendo. Y bueno, hay un juego doble que es interesante. A partir de la primera bandeja, que es la más sencilla, que fue la bandeja inicial, he hecho dos variaciones. Por un lado, una variación autónoma, digamos, y luego en otra son una duplicidad de dos grupos de bandejas que son iguales en forma, pero una de ellas es como 130% más grande que la otra, ligeramente más grande. Eso es lo que te permite trabajar con elementos industriales, ¿no? Que puedes comprarlos a diferentes tamaños, pero la forma es la misma. Entonces me parecía interesante porque dentro de lo aparentemente aleatorio de cómo se combinan las bandejas, de repente duplicar una de esas combinaciones la lleva a otra dimensión, ¿no? A otra forma de comprender el objeto. Supongo que encontrar piezas inesperadas, es decir, son temas que vienen de fuera y bueno, se pasa como cualquier labor creativa, ¿no? De repente estiras de un hilo y ese hilo te lleva a sitios que no hubiese encontrado por tu cuenta, porque al final los intereses propios suelen ser, resumiendo un poco, son tres o cuatro, es decir, tenemos unas grandes preocupaciones que más o menos son compartidas y luego pues de repente una temática específica te puede llevar a un campo que no... Yo, por ejemplo, nunca había trabajado así, en este tipo de procesos. Bueno, eso es lo que tiene, que es una oportunidad para salirte un poco de tu casilla.